3, 2, 1. Ser un experto en pruebas de choque puede ser una ocupación peligrosa. Es una prueba muy violenta. No es la velocidad lo que te hace daño, es esa violenta parada final la que te deja maltrecho. Las pruebas pueden romperles los huesos, pero los resultados pueden salvarnos la vida. Como soy madre, siempre he pensado que ayudo a mis hijos a tener un futuro más seguro. Prepárense para entrar en el mundo brutal de impactos a alta velocidad. Impactos a alta velocidad. Este es el rostro de una víctima profesional. Dentro de unos momentos, este muñeco de pruebas recibirá un impacto violento. Recibirá un golpe capaz de matar a un ser humano. Pero a diferencia de los humanos, al día siguiente estará en condiciones de ser sometido a más tormentos. Estos sensores llamados acelerómetros medirán con qué rapidez cambia de velocidad el cuerpo del muñeco durante un choque de trenes simulado. Una aceleración extrema en un periodo corto de tiempo puede provocar lesiones o la muerte de un hombre. Los muñecos, por supuesto, no tienen esos problemas. Hay muñecos de pruebas de todas formas y tamaños. La Arizona Simula Corporation utiliza muñecos de 1,75 m de altura y 75 kilos de peso, medidas similares a las de un hombre normal. Los muñecos están sentados en un típico asiento de tren. El asiento viajará sobre este carril a una velocidad de 35 km por hora. Cámaras de alta velocidad grabarán lo que le sucede a los muñecos y al asiento en el momento del impacto. En un cuarto de segundo el carro desacelerará de 35 km a 0. 3, 2, 1. El impacto súbito de este cambio de velocidad recibe el nombre de pulso de choque. La energía liberada durante un pulso de choque puede romper el metal y destrozar y matar a una persona. Cuanto más dura el pulso, más daño sufren hombres y máquinas. Pero incluso un pulso extremadamente breve como este puede ocasionar grandes daños. En un choque de trenes a gran escala a 58 km por hora, los efectos devastadores de un impacto súbito son incluso más traumáticos. Las pruebas de impactos tienen lugar gracias al heroísmo silencioso de los muñecos de pruebas. Estos muñecos permiten a los investigadores llevar a cabo los experimentos que consideren necesarios sin poner en peligro la vida de nadie. Han hecho pruebas con todo, desde desastres aéreos a accidentes de coche. Pero antes de que existieran los muñecos de pruebas, hubo voluntarios humanos que arriesgaron sus vidas en aras de la ciencia. Durante casi un siglo, los científicos han intentado entender qué sucede en el momento del impacto y cómo puede protegerse a las personas.
Las pruebas de impacto nacieron a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial. La ciencia militar había convertido los aeroplanos en terribles armas de destrucción fabricadas en cadena. Los primeros aviones de combate se estrellaban con frecuencia o eran abatidos, lo que suponía la muerte de los pilotos. Pero a veces los hombres morían en accidentes aparentemente menores, mientras otros salían con vida de accidentes que parecían mortales. Hugh de Haven fue uno de esos pilotos. Un accidente en un vuelo de prueba dejó un saldo de 3 hombres muertos y a de Haven gravemente herido. Mientras se recuperaba se preguntó por qué había sobrevivido. De Haven se convirtió en un investigador de accidentes que dedicó su vida a entender qué hiere y mata a los hombres en un accidente de avión. En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos pidió a de Haven que hiciera más seguros los aviones de combate de sus portaaviones. De Haven recomendó que los pilotos permanecieran bien sujetos a sus asientos, lo que limitaría sus movimientos durante un choque. También defendió la existencia de zonas muelle, partes del avión diseñadas para plegarse en el momento del impacto. El aplastamiento del metal en la zona muelle absorbe la mayor parte de la energía liberada en un accidente de avión producido en la cubierta del portaaviones. Estos cazas fueron los primeros aviones a prueba de choques. De Haven tomó la idea de las empresas de transporte. La idea consiste en que si quieres enviar un juego de porcelana de un lugar a otro, debes intentar que el envío llegue en su estado original y en perfectas condiciones a su punto de destino. Él aplicó las mismas soluciones para mantener la integridad física de los ocupantes de una determinada estructura. La estructura debe permanecer relativamente intacta, no puede aplastar a sus ocupantes. No puede abrirse y dejar que salgan despedidos. Tienen que permanecer lo más inmóviles que puedan en su interior. Piense en una taza de porcelana que esté dentro de una caja. Si permites que se mueva demasiado, empezará a golpearse con los lados de la caja y acabará rompiéndose. Ocurre lo mismo con las personas en un accidente. Muy pronto, los aviones de guerra experimentaron mejoras destinadas a salvaguardar la integridad física de sus ocupantes. Pero cuando los ingenieros nazis construyeron los primeros aviones a reacción, se enfrentaron a nuevos problemas de supervivencia. Sus aviones a reacción podían volar 2 veces más rápido que los aviones de hélice, pero a mayor velocidad, mayor peligro. Pocos pilotos querían saltar en paracaídas de un avión que caía a cientos de kilómetros por hora. Entonces los ingenieros inventaron el asiento de eyección. La guerra terminó antes de que descubrieran cómo despedir a un piloto de un avión sin romperle la columna. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos continuaron el trabajo iniciado por Luftwaffe. Estas pruebas de asientos de eyección formaban parte de un intento de averiguar si el cuerpo humano podía tolerar las aceleraciones extremas y las paradas bruscas que experimentan los pilotos durante la eyección y los aterrizajes de emergencia. El coronel John Stadt, un investigador médico, dirigió el programa de pruebas médicas de las Fuerzas Aéreas. Desde 1947 hasta 1970, Stadt sometió a un equipo de voluntarios a una brutal serie de pruebas de impacto. El coronel Stadt intentaba determinar cuántas Gs podía soportar un ser humano. Una G es la fuerza de gravedad que nos mantiene en contacto con la Tierra. Las Fuerzas Aéreas establecieron que una fuerza superior a 16 Gs sería fatal. Stadt aseguraba que los pilotos podían soportar una fuerza superior a esa si su tiempo de exposición se limitaba a una fracción de segundo. Los arneses de seguridad eran la clave. Stadt puso a prueba sus teorías en una serie de experimentos de gran velocidad. Utilizando un carro propulsado por cohetes dispuestos sobre unos carriles y haciendo él mismo de conejillo de indias, demostró los límites de la resistencia humana. En solo 5 meses realizó 16 de estos viajes y sobrevivió a exposiciones breves de hasta 35 Gs, el doble del límite establecido hasta entonces. Una décima de segundo a 35 Gs es como caer de una altura de 3 metros y aterrizar sobre la cara.
La última prueba de Stat realizada en 1954 fue la más extrema. Atado a la parte delantera de su carro propulsado por cohetes, fue lanzado a una velocidad de 1011 km por hora. Estableció un récord de velocidad en tierra antes de sufrir una parada brusca. El viaje duró 1,4 segundos. Stat soportó 45 Gs en una décima de segundo, que sigue siendo la mayor fuerza G soportada voluntariamente por un hombre. La prueba llevó al límite la capacidad de resistencia de su cuerpo. Las retinas se separaron temporalmente de los globos oculares. Los pulmones se colapsaron y el cuerpo se le cubrió de cardenales. Pero se recuperó y vivió 45 años más. Demostró que el hombre puede soportar una fuerza de gravedad terrible durante breves periodos de tiempo si está firmemente sujeto a su asiento. Pero ¿qué sucede si no está sujeto por un arnés? Stat utilizó uno de los primeros muñecos de pruebas para esta demostración gráfica. El ejército no tardó en aceptar la idea de que era necesario dotar a sus aviones de cabinas a prueba de choques y arneses de seguridad. Después de todo, cuesta mucho preparar a un buen piloto y es difícil de sustituir. Posteriormente, mientras leía los informes de seguridad, Stat realizó un descubrimiento sorprendente. Las fuerzas aéreas habían perdido casi tantos hombres en accidentes de tráfico como en accidentes de aviación. Esto hizo que volcara su atención en los coches y empezó abogando por la utilización de cinturones de seguridad en los vehículos militares. Pero mientras los altos mandos militares se preocupaban por la seguridad de sus soldados, el mundo civil permanecía al margen. En los primeros tiempos del automóvil, las pruebas de accidentes se centraban únicamente en la supervivencia de las máquinas, no de sus ocupantes. Las carrocerías de los coches debían ser resistentes y duraderas. Apenas se reparaba en los frágiles seres humanos que viajaban en su interior. El cinturón de seguridad no existía, y en un accidente, las fuerzas del impacto recaían directamente sobre los pasajeros. Incluso en los accidentes a baja velocidad, conductor y pasajeros tenían muchas probabilidades de resultar heridos o muertos. En cada accidente de coche se producen 3 colisiones. La primera tiene lugar cuando el coche choca contra un objeto. La segunda se produce cuando nuestro cuerpo se golpea con algún objeto del interior del coche. La tercera colisión es la que hace que nuestros órganos internos choquen con nuestros huesos. Stat y DeHaven demostraron que los sistemas de seguridad pueden ayudar a los conductores a sobrevivir a estas 3 colisiones. Gracias a sus investigaciones, el concepto de seguridad ante las colisiones empezó a arraigar en el mundo del automóvil. Los cinturones que sujetan la cadera y los hombros y los sistemas que ralentizan la velocidad de desaceleración del cuerpo durante un accidente empezaron a formar parte del equipamiento de serie de los coches. Los airbags empezaron a instalarse en la década de los 60. Se inflan a la velocidad del sonido y son una especie de colchón protector para los conductores. En la década de los 70, las carrocerías rígidas de los coches fueron rediseñadas para incorporar las zonas muelle defendidas por DeHaven. Ahora constituyen una característica común en el diseño de los automóviles porque absorben la energía de un impacto permitiendo que la carrocería se pliegue y retuerza mientras el piloto permanece a salvo en su habitáculo reforzado. Los airbags, los cinturones de seguridad y las zonas muelle han demostrado ser unas medidas de seguridad eficaces que aún no han sido adaptadas a otros sistemas de transporte comercial. Los accidentes de coche suelen producirse en un plano muy concreto, una carretera horizontal. Los accidentes de aviones y helicópteros presentan una nueva variable: la dimensión vertical del aire. En un accidente aéreo, no solo debemos luchar contra la velocidad horizontal,
También debemos tener en cuenta las fuerzas de gravedad de la velocidad vertical. Las fuerzas G verticales son incluso más dañinas que las fuerzas G horizontales. Un ser humano puede sobrevivir a una fuerza de 40 Gs horizontales en una décima de segundo sin resultar herido. En la mitad de ese tiempo, 15 Gs verticales pueden rompernos la columna. Estos números mortales son más relevantes que nunca ahora que los viajes aéreos se han popularizado tanto. Aquí FO2 iniciando maniobra de aproximación. Aquí torre de control, todo preparado, FO2. Gracias. Los vuelos comerciales han cambiado el mundo. Su comodidad y velocidad permiten que cualquier persona que disponga de tiempo y dinero pueda viajar prácticamente a cualquier lugar del mundo. Pero en ocasiones, la tecnología, las condiciones meteorológicas, los errores humanos o el designio divino pueden convertir un viaje ordinario en un descenso a los infiernos. Ahí es donde entran en acción los investigadores de accidentes. Su trabajo consiste en averiguar qué ha ocurrido y hallar la forma de que no vuelva a ocurrir. Cuando llegamos a la escena de un accidente, lo primero que solemos hacer es retroceder un poco para tener una imagen general de la situación y saber dónde está el avión. Hay muchas cosas que se hacen evidentes incluso en una fase tan temprana. A partir de entonces es cuestión de revisar todas las pruebas físicas encontradas en la escena y posteriormente repasar todas las pruebas documentales relacionadas con el avión, el piloto y la situación. El análisis de todos esos datos nos permite reconstruir el accidente y responder a las preguntas quién, qué, por qué y dónde relacionadas con la catástrofe. En la Universidad Embry-Riddle de Arizona, el investigador de accidentes Bill Waldock está rodeado de los restos de varios desastres aéreos. Los restos de 9 accidentes aéreos han sido transportados aquí, donde han sido reconstruidos pieza por pieza. Cuando ve esto, la mayoría de la gente cree que es una versión del caos, pero nada más lejos de la realidad. Hemos identificado y sustituido casi todas estas piezas en un avión intacto. Waldock trabaja en este laboratorio de accidentes para enseñar a los investigadores qué es lo que deben buscar en el lugar donde se ha producido un impacto a alta velocidad. Bien, esta es aproximadamente la trayectoria de deslizamiento del avión. Está interactuando con el suelo y el rozamiento hace que el avión empiece a romperse en pedazos. La cola ya está caliente por el incendio que se ha declarado en vuelo y ha devenido en estado plástico. Cuando un avión se estrella, la cola se desprende y da una serie de vueltas hasta que se detiene. Estamos viendo un ángulo de impacto de 15 o 20 grados, pero lo que aquí es más importante es el hecho de que el avión tiene una gran velocidad vertical. Supera los 600 o 750 metros por minuto. Cuando el avión se estrella, toda esa velocidad vertical provoca la mayor parte de los daños que estamos viendo. En 1984, la NASA y la Administración de la Aviación Federal realizaron la primera y única hasta el momento prueba de accidente a gran escala de un avión comercial. Descubrieron que en este tipo de accidentes puede haber supervivientes. Los grandes aviones comerciales tienden a impactar a velocidades relativamente bajas y en ángulos reducidos. El colapso de las bodegas del avión evita que los pasajeros sufran el impacto directo de la colisión. Si vas a gastar energía, es preferible gastarla en aplastar la estructura, no a la gente. Y los aviones comerciales tienen una gran extensión de su fuselaje debajo de los pasajeros. Las alas también suelen estar relativamente bajas. La mayoría de los grandes aviones tiene una gran parte de su estructura asociada con la fijación de las alas, su encastre en el fuselaje, que proporciona una gran protección adicional a los pasajeros. Lo que hiere o mata a los ocupantes en muchos de los accidentes aéreos son los impactos secundarios que se producen después del impacto inicial. Todos los elementos interiores de la cabina pueden convertirse en armas letales. El otro gran asesino es el fuego. Cuando se produce un incendio y hay mucha gente dentro de un avión relativamente pequeño, esas personas deben intentar salir por muy pocas salidas. Y el factor tiempo es muy importante a la hora de la evacuación. Lo ideal sería tener una salida para cada uno de los pasajeros. Pero por desgracia, desde el punto de vista de la ingeniería aeronáutica, no se requieren más salidas de las estrictamente necesarias.
Lo que intentamos conseguir es un equilibrio entre los costes asociados con el cambio de algún elemento y los efectos que va a tener ese cambio. ¿Hasta dónde podemos llegar? Podríamos construir un avión en el que sus ocupantes pudieran resistir 200 Gs, pero sería demasiado pesado para volar. Una de las cosas que siempre intentamos analizar es la media de accidentes. La media de accidentes se ha mantenido relativamente constante. Durante los últimos 20 años, en lo referente a los aviones comerciales, hemos tenido una media plana, lo que significa que no ha habido mejoras ni aumentos. Pero incluso aunque redujéramos la media, el aumento de números de vuelos hace que cada año se produzcan más accidentes. Y ahí es donde entro yo, porque estamos aquí para proteger a las personas que sufren esos accidentes. Lisa Jones es la directora del Departamento de Investigación de Impactos Dinámicos de la NASA. Debido al aumento sostenido del número de pasajeros que viajan en aviones pequeños, Lisa ha tenido que esforzarse por encontrar la forma de que los accidentes de los aviones privados no sean tan trágicos. En 1994, Jones recreó el accidente de un Learjet de 6 pasajeros. El avión fue izado hasta una altura de 45 metros, desde donde se le hizo oscilar como si fuera un péndulo. Se estrelló contra el suelo a 96 kilómetros por hora. La carga de gravedad soportada por los muñecos de pruebas hubiera matado a un ser humano. Cinco años después, Jones ha decidido repetir la prueba. Ahora está preparando el choque de otro Learjet, pero esta vez el suelo del avión es de fibras sintéticas compuestas. Sus fabricantes esperan que el suelo del avión absorba la suficiente energía del impacto como para que pueda haber supervivientes. El cuerpo humano puede soportar mucho más de lo que pensamos. Es muy resistente. El ocupante de un avión puede resistir una carga vertical de 50 G sin sufrir daños. Claro que hay una duración de tiempo limitada. Es un pulso de 100 milisegundos. Sé que no parece mucho tiempo, pero es bastante energía. Jones y su equipo han dedicado 8 meses a la preparación de este experimento. Si todo se desarrolla según lo previsto, el jet de 3.150 kilos de peso será suspendido por unos cables de esta estructura de 72 metros de altura, desde donde se balanceará a 96 kilómetros por hora. El balanceo del avión hará que salga este gancho que permitirá que todos estos ingenios pirotécnicos corten los cables. Hay 4 cartuchos para cortar los cables de oscilación y uno más para cortar el cordón umbilical principal, que se activa un segundo más tarde. Tras perder la sustentación de los cables, el avión debe deslizarse hacia la barrera. Preparados. Este es uno de los aviones más grandes que ha estrellado la NASA en estas instalaciones. La información que les proporcione puede ser vital. Puedes llamarme más tarde. Entonces tendré todos los datos. Muy bien, de acuerdo. Vuelvo a mi puesto. Hasta ahora. La NASA está intentando concienciar a los fabricantes comerciales para que construyan aviones más resistentes a los choques. Esta prueba tiene como objetivo servir al bien público. Cada prueba es única y toda prueba tiene sus dificultades. Aunque tengo que admitir que una prueba como la de hoy, en la que vamos a trabajar a 45 metros de altura, hace que se me forme un nudo en el estómago. Es un momento muy emocionante, porque también entra en juego el factor miedo. Todos estamos un poco nerviosos. Y además siempre te queda la duda de decir, Dios mío, ¿qué pasa si falla algo y no podemos conseguir toda la información? Prueba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A la izquierda. Sí. ¡Perfecto, perfecto! ¡Wow! ¡Sí! Perfecto. 2 ¡Ya segundos. está! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Wow! Es un Sí, récord. ¡Eso es! 59 segundos, 1 minuto. Todo ha salido según lo previsto.
Lisa no estaba nerviosa, ¿verdad que no? Creo que lo que estamos haciendo aquí tiene un objetivo. Es algo que va a afectar a muchas personas, pero para eso debemos hacer bien nuestro trabajo. Estas pruebas pueden aumentar la futura seguridad de los aviones. Como soy madre, siempre he pensado que ayudo a mis hijos a tener un futuro más seguro. Quiero que disfruten de sus vuelos y que no piensen en lo que puede suceder si el avión se cae y se estrella. Eso es lo primero que pienso yo cuando subo a un avión, así que... imagínense. Parece que hemos perdido algo de agua. Aún se está filtrando. Y está perdiendo combustible. Uno de los muñecos ha perdido la cabeza. ¿Un muñeco delantero? Sí, el primero de todos. Hay un superviviente. Diablos, me duele la cabeza. Están de costado, una posición muy interesante. Están inclinados hacia el otro lado. En general, el nuevo suelo de fibras sintéticas compuestas redujo el impacto experimentado por los muñecos de pruebas. Pero el golpe hubiera sido mortal para todos los ocupantes del avión, excepto para el copiloto, que iba sentado en uno de esos carísimos asientos reforzados que suelen llevar los aviones que sobrevuelan la selva, no los lujosos jets privados. ¿Dónde están las cámaras? Bien, información. Me encanta ese sonido. Estamos obteniendo información. 35 centímetros aproximadamente. Aún sigue firmemente anclado. Hay un fallo aquí y otro aquí. La información recopilada en esta prueba ayudará a los científicos a conocer el comportamiento en el mundo real de los materiales que absorben energía. Los expertos consideran que es una carrera contrarreloj. En 1999, 132 millones de pasajeros volaron a y desde Estados Unidos. En 2009, ese número podría alcanzar los 216 millones. La FAA y la compañía Boeing han realizado algunas predicciones según las cuales, si continúa el actual aumento del número de vuelos, en 2010 podría producirse un accidente a la semana, siempre y cuando la media continúe siendo la misma de ahora. Así que lo que intentamos hacer es centrarnos en todo aquello que pueda conseguir que disminuya esa media. Antes de decirle cuál es el asiento más seguro de un avión, necesito saber qué clase de accidente se trata. Si se trata de un choque de avión frontal, probablemente estemos más seguros en la cola. Pero si el avión recibe el impacto en cualquier otro lugar, puede que ese lugar no sea tan seguro. Básicamente, si no sabemos la clase de accidente, la forma más segura de no resultar herido es no viajando en ese avión. Y por sencillo que parezca, la mejor forma de protección que tenemos dentro de un avión es llevar abrochado el cinturón de seguridad. Eso es fundamental. Nunca lleven equipaje de mano. La única cosa más grande que un libro que he llevado conmigo fue un ordenador portátil, que no era mío. Si hubiera sido mío, también lo hubiera facturado. Cualquier objeto pesado puede resultar mortal a la hora de un accidente. Si un ordenador de 4 kilos te golpea en la cabeza a gran velocidad, puede hacerte mucho daño.
Personalmente yo intento reducir los riesgos. Como no sé qué clase de accidente va a ser, intento encontrar un asiento lo menos comprometido posible. Generalmente en la mayoría de los aviones suelen ser los que están encima de las alas. Esa es la parte más resistente porque el encastre de las alas en el fuselaje sujeta la estructura. Aunque está lejos el día en que pueda haber supervivientes en todos los accidentes de aviación. El humano deja de ser una de las variables de una prueba de impacto. Los experimentos pueden alcanzar una velocidad y un nivel de violencia inimaginable. Por ejemplo, en 1986, los ingenieros de los laboratorios nacionales Sandia recibieron el encargo de averiguar si los edificios que albergaban los reactores nucleares podrían resistir el ataque suicida de un avión a reacción. Por eso, en nombre de la ciencia y de la seguridad, añadieron 35 cohetes a este caza F-4 e hicieron que se estrellara a 760 km por hora contra una pared de cemento de 100 toneladas. Esta es probablemente la prueba de impacto más espectacular realizada jamás. La prueba del F-4 fue una de las miles de pruebas realizadas en el Área Técnica 3 de Sandia, una instalación oculta en el suroeste de Estados Unidos. Si nunca han oído hablar de este lugar, es porque el gobierno estadounidense no ha querido que lo hicieran. Durante la Guerra Fría, la mayoría de los experimentos del Área 3 fueron considerados alto secreto. Desde 1954 a principios de los 90, los científicos del Área 3 dejaron caer, destrozaron, machacaron, rompieron, hicieron girar, lanzaron y quemaron miles de ingenios militares en las pruebas de seguridad más importantes del mundo. El objetivo de todas estas pruebas era garantizar que la bomba atómica de Estados Unidos era segura y fiable. Intentaron especialmente asegurarse de que las bombas podían sobrevivir a un accidente sin explotar o sin dejar escapar radiación. Lo que significaba someter cada componente de la bomba a choques extremos en el curso de experimentos controlados científicamente. Los presupuestos de Sandia eran casi tan espectaculares como sus pruebas. Había en juego miles de millones de vidas, por lo que no se reparó en gastos. Para una prueba típica a alta velocidad se instalaban unos cohetes a los carros colocados sobre unos raíles. Los cohetes impulsaban los ingenios puestos a prueba a velocidades similares a las alcanzadas por las bombas y los misiles balísticos, que pueden alcanzar los 1950 metros por segundo. Ahora los presupuestos son inferiores a los de la Guerra Fría, pero las pruebas con vehículos propulsados por cohetes continúan en el Área 3. La Unión Soviética desapareció, pero las bombas atómicas no. Asegurarse de que sus componentes funcionan a la perfección sigue siendo una prioridad por si acaso el actual periodo de paz sufre un final violento. Hoy, el diseñador de pruebas, Neil Davey, enviará este carro propulsado por cohetes por estos raíles a casi 1.600 km por hora. Davey intenta encontrar la forma de producir lo que él llama curvas de deceleración específicas de alta G, que podrán ser utilizadas para poner a prueba naves espaciales y sistemas de armas. Al alterar la parte frontal del carro y los blancos dispuestos, puede prolongar el momento explosivo del impacto durante unas millonésimas de segundo. En el mundo de la física de alto rendimiento, esa es una cantidad de tiempo considerable que permitirá a los investigadores obtener más datos de cada prueba.
Tú eres un experto. ¿Quieres echarle un vistazo? Sí, creo que aguantará bien, Neil. Cuando el carro de 450 kilos alcance su blanco a 800 metros de distancia, el impacto producirá una fuerza de 675 kilos en la parte delantera del carro. Cuando se produzca el impacto, esa fuerza será repentina y explosivamente transferida al agua contenida en el blanco de espuma de poliestireno. El agua absorberá la energía liberada y hará que se detenga el carro. Steve Heffelfinger es el director del Área 3. Estamos desarrollando un entorno que es una extensión de las pruebas de choque tradicionales. Buscamos producir un pulso de aceleración que ronde los 1000 Gs en cuestión de 10 milisegundos. Eso equivale a un gran cambio en velocidad. Por eso, en vez de dejar caer algo sobre una mesa, donde podemos conseguir una gran aceleración, pero muy poca duración, necesitamos utilizar un carro propulsado por cohetes que nos proporcione una larga duración y una gran aceleración. Es una prueba muy violenta. Hace un año se realizó un experimento similar en esta pista. Pero las cosas no salieron como habían sido planeadas. El primer carro se deslizó sobre 2 raíles. Cuando chocó a alta velocidad contra el blanco de agua, la presión fue tan grande que el agua salió disparada en forma radial, hizo que se separaran los 2 raíles y destruyó el carro. Por eso, Heffelfinger y Davy volvieron a rediseñar la prueba. Ahora el carro se deslizaría por un solo raíl, lo que eliminaría el problema. Siempre hay un elemento de riesgo cuando se realizan experimentos a alta velocidad en condiciones extremas. El análisis detallado de los datos compilados y las imágenes a alta velocidad ayudan a eliminar los imprevistos. En Sandia se utilizan las cámaras más rápidas del mundo para ver qué es lo que sucede en un impacto de una fracción de segundo. ...24 imágenes por segundo. Estas cámaras toman fotografías desde 1000 a 26 millones de imágenes por segundo. Cuanto mayor sea la velocidad de la cámara, más puede ralentizarse la acción. Por ejemplo, esta prueba con un misil fue rodada a 10.000 imágenes por segundo. Y esta es la misma prueba en tiempo real. ¿Hemos comprobado la sincronización en este monstruo? No. Alzheimer ha sido cámara de pruebas en Sandia durante 30 años. ¿Está conectado? Lo comprobaré desde atrás. Las pruebas más espectaculares son las que fallan. Teníamos un carro de sprint en 2 fases. Un sprint es un tipo de motor de cohete. Y el motor tiene 3 metros de largo y puede que 1,5 metros de diámetro. Lleva 1.350 kilos de combustible y arde en 3 segundos. Es algo increíble. Teníamos un carro en 2 fases para conseguir la velocidad necesaria. El aire ofrecía tanta resistencia que no conseguían que el carro lo atravesara. Por eso, en los últimos 1.500 metros de la vía, colocaron un plástico sobre ella y lo llenaron con helio. Así que durante los últimos 1.500 metros el carro iba atravesando helio, que es mucho más resbaladizo que el aire. El caso es que cuando llegó a la estación 1000 explotó y nadie sabe exactamente lo que ocurrió porque el túnel de plástico impedía la visión. Pero explotó y se llevó unos 10 metros de vía. Fue algo espectacular, algo digno de verse. Los restos del carro y de la vía volaron por todas partes. El equipo de Área 3 confía en que la prueba de hoy salga mejor, pero pocos están dispuestos a apostar algo. Debido al peligro potencial de que se produzcan fallos catastróficos, las medidas de seguridad son muy estrictas. Cuando se montan sobre el carro los cohetes Sunny sobrantes del ejército, solo los inspectores de seguridad pueden estar cerca de la vía.
En este caso vamos a acelerar el carro con 4 Super Sunnis en su segunda fase. Inicialmente será propulsado por una primera fase que contiene 6 motores de cohetes Super Sunnis. Son motores de cohetes de 12,70 centímetros de diámetro. El carro se desplazará aproximadamente 180 metros por la vía, propulsado por la potencia de la primera fase. Y luego continuará propulsado por la segunda fase durante otros 600 metros. E impactará con el blanco de agua a 420 metros por segundo. Cuando todo está preparado, Jack Pantusa, operador de la sala de control, toma las riendas de la prueba. 10-4, FG, aquí pista 1. Pantusa dirige a las docenas de técnicos que trabajan en el experimento, no pierde de vista las condiciones meteorológicas y está capacitado para cancelar la prueba cuando las medidas de seguridad no son las adecuadas. Él es también el encargado de apretar el botón de ignición. Atención a todos los puestos. Cuando haga una señal será T-1 minuto para la prueba del carro propulsado por cohetes en los raíles de 3.000 metros. Pónganse a cubierto. Señal. Nadie puede acercarse a menos de 300 metros de la vía durante la prueba. T-45, señal. Steve Heffelfinger y el resto de los ingenieros se retiran a las torres de observación y esperan el inicio de la prueba. A todos nos impresiona ver explotar las cosas, pero lo que no se ve es que llevamos 4 meses preparando esta prueba. Y todo para que ese carro impacte contra el objetivo y acabe destruido. Así que cuando todo termina, te sientes un poco vacío, aunque es evidente que merece la pena. A mi señal, T-15. Señal. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Puedes verlo? Solo el personal autorizado puede entrar en la Creo zona. que lo veo al final de la pista. El resto del personal que se mantenga alejado. Ha salido bien. Media hora después, los agentes de seguridad permiten que los ingenieros entren en la zona. Steve, ¿hay alguna forma de que podamos... ¿Hay alguna forma de que podamos quitar los pernos y retirar esta parte de aquí? Claro. Tendremos que analizar esto más tarde. Todo lo que sabemos es que esta ha sido la progresión completa. Sí, aquí están todas las duraciones. No podría estar más contento con el resultado de esta prueba. Hemos acertado donde iba a detenerse el carro. Y no nos hemos salido del carril. Estoy muy contento por el resultado. Davey ha conseguido su objetivo de alargar el pulso del impacto en una fracción de segundo. Aún hay varios problemas que resolver, como las marcas misteriosas que han aparecido en la parte delantera del carro. Pero nada puede empañar la alegría de los jubilosos ingenieros. No sé qué está pasando. No debería haber objetos extraños. Me siento más orgulloso de esta prueba que de cualquier otra cosa que haya hecho. He pasado bastante tiempo preparándola. He trabajado en el concepto de la prueba, en su diseño y en el nacimiento de la idea. Así que todo salga bien hace que me sienta muy contento. Los detalles de los procesos físicos que intervienen en esta prueba escapan a la comprensión de la mayoría de las personas. Pero las pruebas de Sandia continúan ensanchando los límites de la investigación de los impactos. Los ingenieros llegan a estos extremos para evitar defectos que puedan provocar pesadillas nucleares. Un fallo de cálculo o un error de fabricación es algo que puede ocurrir en un coche, pero bajo ningún concepto pueden darse fallos en una bomba atómica. El ser humano no es perfecto y no podemos esperar que nuestra tecnología lo sea. Pero debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para reducir los daños cuando fallen nuestros sistemas.
Por muchas pruebas que hagamos o por muchas precauciones que tomemos, los accidentes seguirán produciéndose. Pero cuanta más información reunamos, mejor entenderemos los impactos a alta velocidad.